La ingesta de alimentos es controlada por factores tanto internos como externos, que regulan el hambre, la saciedad e influyen en el apetito basado en la disponibilidad de alimentos. El hambre es el deseo intrínseco de alimentos. El apetito es el deseo de alimento, a menudo muy concreto, y ayuda a determinar la calidad de la alimentación. Si la búsqueda de alimentos surte efecto, aparece una sensación de saciedad. Estos factores internos que regulan la ingesta se pueden dividir en dos grupos dependiendo de si la regulación se da a corto o a largo plazo. El primero, de corto plazo, determina el tamaño de las proporciones de la comida y la disponibilidad energética inmediata. En cambio, el segundo va a regular el consumo de los alimentos y el balance energético a lo largo de un periodo de tiempo prolongado, de forma que interviene en el mantenimiento del peso corporal y en la regulación de las reservas energéticas con las que dispone el organismo. La ingesta de alimentos es controlada a nivel hipotalámico por dos centros neuronales localizados en el hipotálamo ventromedial e hipotálamo lateral. Los núcleos laterales del hipotálamo actúan como centro de la alimentación porque cuando se estimulan aumentan las ganas de comer. Los núcleos ventromediales del hipotálamo sirven como un importante centro de la saciedad. Señales fisiológicas relacionadas con el control de la ingesta de alimentos. Hipótesis glucostática, descrita en 1955 por Gene Meyer en Regulation of Energy Intake and Body Weight, The Glucostatic Theory and the Lipostatic Hypothesis. Postuló que en los centros hipotalámicos ventromediales, que son de saciedad, y posiblemente en otros también, como las áreas centrales y las periféricas, existían glucorreceptores sensibles a la glucosa en sangre, en la medida en que la utilizan. Este concepto fue basado en los hechos de que el sistema nervioso central depende de su función en la disponibilidad de glucosa. Meyer afirmó que el acto de comer es controlado por la proporción de glucosa en el torrente sanguíneo. Sugirió que a bajas concentraciones de glucosa se iniciaba la sensación de hambre, mientras que altas concentraciones de glucosa se traducían en sensación de saciedad. Consideró a la hipótesis glucostática como una aproximación fisiológica de los estados de hambre que podía ayudar a qué se regula y cómo se regula. Actualmente se considera que no es la glucosa directamente la que modula la sensación de hambre, sino la acción de la insulina sobre el núcleo arqueado del hipotálamo. Así, la hiperglucemia conlleva una hiperinsulinemia que provoca saciedad. Por el contrario, la hipoglucemia produce bajos niveles de insulina circulante y esto desencadena el apetito. Hipótesis lipostática. La teoría lipostática del balance de energía fue propuesta por Gordon C. Kennedy en 1953 y describe el sistema de retroalimentación de la deposición de grasa. Propone que una señal proveniente de los depósitos de grasa del cuerpo hacia el encéfalo modula la conducta alimentaria, de modo que el cuerpo mantiene un peso particular. Si los depósitos de grasa aumentan, el deseo de comer disminuye. En los periodos de inanición, el deseo de comer aumenta. La obesidad es el resultado de la interrupción de esta vía. En otras palabras, cada individuo tiene un punto de ajuste para la grasa corporal, y las desviaciones de este punto provocan ajustes compensatorios en los niveles de ingesta, que devuelven los niveles de grasa a su punto de ajuste. El apoyo de esta teoría es el hecho de que el peso corporal de los adultos permanece relativamente constante. Otras señales fisiológicas. Distensión gástrica. Cuando el bolo alimenticio ingresa al estómago y al intestino delgado, se activan los receptores de estiramiento o distensión, lo que genera un potencial de acción en los receptores que luego se van a transmitir a través del nervio vago hacia el núcleo del tracto solitario. Este a su vez hace relevos en el núcleo ventromedial en el hipotálamo para así generar la respuesta de la saciedad. Dentro de la percepción sensorial del alimento podemos evaluar diferentes aspectos como la visión, el olfato y el gusto. La visión, el aspecto y el color de los alimentos induce a un individuo a consumirlo o no, con base a conductas aprendidas y experiencias previas, se ingieren los alimentos con buena apariencia que se saben son comestibles y no tóxicos. El olfato sirve para localizar la comida, valorar la palatabilidad, el estado de conservación, la presencia de toxinas y elementos extraños. Por último, el gusto, que es el factor de mayor influencia sobre la conducta alimenticia. En general se prefieren los alimentos dulces, salados y agrios sobre los amargos, porque lo amargo se suele asociar con sustancias tóxicas.
Factores sociales. El aparato digestivo no regula el ingreso de energía, de modo que dependemos de mecanismos conductuales como el hambre y la saciedad que nos indiquen cuándo y cuánto comer. El hombre decide el tipo y la cantidad de alimentos que consumirá en torno a numerosas influencias ambientales y cognitivas, como los factores socioculturales, los hábitos, las creencias y las actitudes. Se ha planteado que el acto de comer de los seres humanos depende más de los factores externos que de los fisiológicos. Por lo tanto, para promover un equilibrio energético a largo plazo, las señales fisiológicas de la ingesta energética deben estar coordinadas con los factores ambientales. Existen además factores y señales externas que nos llevan a la ingesta de alimentos, como por ejemplo las propiedades sensoriales de estos, como el sabor, la textura, el color, la temperatura e incluso la presentación, que pueden estimular a comer más de lo dictado por el hambre. Además, no podemos dejar de lado las emociones, ya que en muchas ocasiones la comida puede servir de escape o distracción ante sentimientos como soledad, ansiedad y una autoestima disminuida. Funciones de los centros hipotalámicos que controlan la ingesta de alimentos. Parte B. Funciones de los centros hipotalámicos que controlan la ingesta de alimentos. A. Hipotálamo ventromedial. Los núcleos ventromediales del hipotálamo participan en el control de la ingesta de los alimentos, ya que son un importante centro de saciedad. Ellos son los encargados de inhibir el centro de alimentación, dando una sensación de saciedad y satisfacción gracias a que producen placer nutricional. Al ser estimulados eléctricamente, los núcleos ventromediales del hipotálamo producen una saciedad completa, que incluso induce afagia, o pérdida de la capacidad de deglutir alimentos o líquidos, cuando se ofrecen alimentos muy apetitosos. Por esto, cuando ellos son destruidos, se nota un apetito voraz y una pérdida de saciedad en el paciente, llegando a niveles de obesidad y provocando conductas salvajes. B. Hipotálamo lateral. Los núcleos laterales del hipotálamo actúan como centros de alimentación. En ellos se encuentran las neuronas que contienen el péptido orexina, que inhiben las neuronas anorexinérgicas del hipotálamo lateral. La ingesta de alimentos es estimulada por la administración de orexina, y al estimular los núcleos laterales del hipotálamo se produce una hiperfagia, o sea, un aumento de apetito e ingesta de alimentos. También son los encargados de emitir los impulsos eléctricos para la búsqueda de alimentos. Por esto, cuando ellos son destruidos, se pierde el apetito y se da una inanición, llevando a un adelgazamiento, debilidad muscular y a un metabolismo reducido. Regulación neuroendocrina de la ingesta. Regulación a corto plazo. Existen mecanismos de retroalimentación rápida cuyo propósito es hacer que la persona ingiera una cantidad adecuada a sus necesidades nutritivas y así evitar la sobrealimentación, como los que presentaremos a continuación. Número 1. El llenado gastrointestinal inhibe la alimentación. Cuando se distiende el tubo digestivo, sobre todo el estómago y el duodeno, se transmiten señales inhibitorias de estiramiento que viajan por vía vagal al centro de alimentación para suprimir su actividad y reducir el deseo de comida. Número 2. Los factores hormonales gastrointestinales suprimen la alimentación. La colecistocinina, liberada en respuesta a la entrada duodenal de grasas y proteínas, activan receptores en los nervios sensoriales del duodeno para enviar mensajes al encéfalo por medio del vago que contribuyen a la saciedad y así dejar de comer. El efecto de esta hormona es de duración breve. También, la presencia de alimento en el intestino hace que se secrete el péptido parecido al glucagón, lo que aumenta la producción y secreción pancreática de insulina dependientes de glucosa. La insulina y el péptido parecido al glucagón tienden a suprimir el apetito. Y por último, los receptores bucales miden el consumo de alimentos. Algunos factores relacionados con la alimentación, como la masticación, salivación, deglución y el gusto, miden el alimento a su paso por la boca y, una vez alcanzado su límite, inhiben los centros hipotalámicos de la alimentación. Esta inhibición se extiende de 20 a 40 minutos y es bastante menos intensa y duradera que la inhibición inducida por el llenado gastrointestinal. La regulación de la ingesta a largo plazo se da por mecanismos que controlan tanto el consumo como el gasto energético.
Estos monitorizan los cambios en los depósitos de reserva y producen modificaciones compensatorias en la ingesta de alimentos y el gasto de energía, con el fin de mantener estable la masa de tejido adiposo y el peso corporal del individuo. Las señales moleculares participantes en los mecanismos de control de la homeostasis energética se han clasificado en orexígenas, que son anabólicas, y anorexígenas, que son catabólicas. Vemos que las señales con efecto orexígeno promueven la ingesta de alimentos y las señales con efecto anorexígeno disminuyen la ingesta de alimentos. Orexinas A y B son sustancias orexígenas que actúan en ayuno o hipoglicemia. Se unen a receptores de neuronas entéricas y células endocrinas del intestino y páncreas. Estimulan el hambre y la secreción de glucagón pancreático y disminuyen la secreción de insulina dependiente de glucosa. La hormona concentradora de melanina es una sustancia orexígena sintetizada en el hipotálamo lateral durante periodos de ayuno y en respuesta a disminución en los niveles de leptina. Su receptor aún no se conoce del todo, pero se sabe que esta hormona es inhibidora del eje hipotálamo-hipófisis tiroideo, por lo cual se piensa que además de regular el apetito, es capaz de disminuir el gasto de energía. Galanina. Es un potente orexígeno que aumenta, preferencialmente, la ingesta de lípidos. Se sintetiza en el núcleo paraventricular del tálamo y se relaciona positivamente con los niveles séricos de glucosa y tejido adiposo. Por otro lado, la grelina se produce principalmente en el fondo gástrico y viaja al hipotálamo. Es producida en menor medida a nivel del sistema nervioso central y se identifica en la pituitaria y el hipotálamo. La grelina ejerce una función estimuladora del apetito, ya que presenta un aumento preprandial y una disminución postprandial. La leptina es el principal anorexígeno regulador a largo plazo de la conducta alimenticia y del peso corporal. Se relaciona directamente con la grasa corporal. Habrá más leptina conforme exista más grasa almacenada y viceversa. La deficiencia de leptina y mutaciones en sus receptores causan obesidad severa con hiperfagia que persiste aún con elevados niveles de insulina. Insulina. Es un anorexígeno que disminuye el apetito y la ganancia de peso al estimular las neuronas del núcleo arcuato y el núcleo paraventricular. También estimula la actividad de las señales de saciedad, en especial CCK y la hormona liberadora de corticotropina. Es la contraria a la insulina periférica, que como ya conocemos, disminuye la glucemia. Por otro lado, el péptido YY es un anorexígeno que se libera en el tracto gastrointestinal en cantidad proporcional al contenido calórico de los alimentos. Sus efectos fisiológicos en el humano son suprimir el apetito, inhibir la ingesta alimenticia y reducir la ganancia de peso. Es agonista del receptor 2 inhibidor del neuropéptido Y, que es un orexígeno. Inhibe la actividad eléctrica de las neuronas de este y finalmente activa las neuronas productoras de propiomilanocortina, las cuales son anorexígenas. Polipéptido pancreático. Es una hormona anorexígena producida por el páncreas endógeno, en específico las células F, el páncreas exógeno, el colon y el recto. Se produce en respuesta a la ingesta, en proporción a las calorías ingeridas, ya que tiene fuerte efecto inhibidor del apetito. La función del péptido pancreático es la de autorregular la función secretora del páncreas y tiene efecto sobre los niveles del glucógeno hepático y secreciones gastrointestinales. Por último, la oxintomodulina es una sustancia anorexígena que tiene efecto saciógeno. Es liberada a la circulación después de la ingesta y en contraste con GLP o el péptido similar al glucagón, es menos potente como incretina, pero la pérdida de peso inducida por la oxintomodulina es mayor. Ahora vamos a hablar sobre la regulación central de la ingesta. Además de las señales moleculares que vimos anteriormente, también hay señales moleculares del núcleo arcuato que participan en la regulación central de la ingesta de alimentos. El núcleo arcuato está localizado en la base del hipotálamo y tiene dos poblaciones neuronales que tienen importancia en la homeostasis energética, las neuronas AGRP y las neuronas POMC. Las neuronas AGRP, que vemos de color rojo en la imagen, están localizadas en la parte ventromedial del núcleo arcuato, y las neuronas POMC, que vemos de color azul en la imagen, están ubicadas en la parte ventrolateral del núcleo arcuato. Ahora vamos a ver las sustancias que liberan estas neuronas y los efectos de las mismas.
Las neuronas AGRP liberan al neuropéptido Y y a la proteína relacionada con agouti. El neuropéptido Y es un neuropéptido orexígeno y sus efectos son incrementar la ingesta de alimentos, especialmente la ingesta de carbohidratos, siendo esto una estimulación rápida, disminuir la termogénesis y estimular la síntesis de enzimas lipogénicas en el hígado y en el tejido adiposo. La proteína relacionada con agouti también es un neuropéptido orexígeno y sus efectos son inducir el apetito, disminuir la termogénesis en el tejido graso pardo e inhibir la acción supresora del apetito de la leptina, lo cual aumenta la ingesta de los alimentos por periodos de hasta una semana. Todos estos efectos van a promover la ganancia de peso y por esto las neuronas AGRP son neuronas orexígenas. Estas neuronas estimulan el apetito. Las neuronas POMC liberan a la hormona estimulante de melanocitos alfa y esto va a ser a partir de la propia melanocortina. La propia melanocortina es un neuropéptido anorexígeno que va a estar dentro de las neuronas POMC. La hormona estimulante de melanocitos alfa también es un neuropéptido anorexígeno y es responsable de activar vías catabólicas, reduciendo la ingesta de alimentos y aumentando el gasto de energía. La hormona estimulante de melanocitos alfa va a promover la pérdida de peso y por eso las neuronas POMC son anorexígenas. Estas neuronas están encargadas de la saciedad. Estas neuronas orexígenas y anorexígenas son las neuronas de primer orden en la regulación central de la ingesta. Al ingerir alimentos, se produce un aumento de sustancias como la leptina y la insulina. Estas estimulan a las neuronas anorexígenas e inhiben a las orexígenas. Entonces, las neuronas anorexígenas liberan alfa-MSH que se une a receptores MC4R de la neurona de la saciedad ubicada en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Y esta unión resulta en una sensación de saciedad y por ende una disminución de la ingesta de alimentos. Por otro lado, cuando hay ayuno o restricción de alimentos, aumentan sustancias como la grelina, que estimulan a las neuronas orexígenas e inhiben a las anorexígenas. Las neuronas orexígenas entonces liberan neuropéptido Y que se unen a receptores Y1 y Y5 de la neurona de la saciedad y que junto a GABA producen efectos inhibitorios sobre esta, resultando en una sensación de hambre. Esta neurona orexígena libera también AGRP, que es un antagonista del receptor MC4R y cuya unión a este receptor impide la unión del alfa-MSH, resultando en un aumento de la ingesta alimenticia. A continuación, hablaremos de las causas genéticas de la obesidad. Dentro de estos últimos años, diferentes estudios han identificado algunos de los genes relacionados con el desarrollo de la obesidad, principalmente dentro del sistema leptina-melanocortina, que regula el control del apetito y el peso corporal. Mutaciones en diversos genes de esta ruta molecular dan lugar a formas monogénicas de la obesidad. Esto quiere decir que son causadas por mutaciones en un único gen. Entre las mutaciones estudiadas se encuentran la del gen de la leptina y su receptor, la de la prohormona convertasa 1, que está implicada en el procesamiento de la insulina, la de la propia melanocortina y genes de los receptores 3 y 4 de la melanocortina, que podemos observar en la tabla. Otro gen muy estudiado por su potencial implicación en el desarrollo de la obesidad a edades tempranas es el gen FTO, que es considerado inductor de la ganancia progresiva de peso en aquellos sujetos en los que se encuentra sobreexpresado. Generalmente, su expresión resulta mayor en las áreas hipotalámicas implicadas en el proceso de la alimentación. También se ha observado que la proteína MC4R se localiza junto con ADCY3 en los cilios de un conjunto de células del hipotálamo. Mutaciones de MC4R alteran la localización de esta proteína e inhiben la señalización mediada por ADCY3. Obesidad y estilo de vida. La Organización Mundial de la Salud definió en 1986 el estilo de vida como una forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta determinados por factores socioculturales y características personales. El estilo de vida que adoptamos tiene repercusión en la salud tanto física como mental. Un estilo de vida saludable repercute de forma positiva en la salud,
Comprende hábitos como la práctica habitual de ejercicio, una alimentación adecuada y saludable, el disfrute del tiempo libre, actividades sociales y mantener la autoestima alta. Los estilos de vida no saludables que son modificables por la conducta, como el sedentarismo y los malos hábitos nutricionales, contribuyen a la aparición de sobrepeso corporal y obesidad, que constituye un factor de riesgo para el inicio de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la cardiopatía isquémica y el cáncer. De entre los estilos de vida no saludable, tenemos al sedentarismo. El pasar demasiadas horas tumbado en el sofá, delante de la televisión, trabajando con la computadora o sentado una gran parte del día sin hacer ningún esfuerzo físico, constituye un riesgo de desarrollar obesidad. Cambiar el estilo de vida y hacer deporte moderado ayuda a no tener problemas de peso. Beber demasiado alcohol y no seguir un régimen alimenticio sano pueden provocar el desarrollo de la obesidad. Se ingieren más calorías de las que se queman y por lo tanto se pierde el equilibrio energético, almacenando la energía no utilizada en forma de grasa. La falta de sueño o la ansiedad también son razones que explican el porqué del sobrepeso, así como algunos factores emocionales. Estos cambios de humor pueden llevar a comer en exceso, en busca de un alivio emocional temporal. El aspecto cronobiológico de la obesidad constituye que las horas de sueño son un importante modulador de la función neuroendocrina. Se ha demostrado que la leptina y su receptor LEPR presentan ritmicidad circadiana en su secreción. Dormir menos de lo necesario se ha asociado a un aumento de los niveles de grelina, disminución de los niveles de leptina e incremento del hambre y apetito. Recordemos que la teoría glucostática y lipostática se han considerado complementarias. La teoría glucostática explicaría el inicio y la finalización de la comida, mientras que la teoría lipostática explicaría los procesos de regulación a largo plazo. El hipotálamo ventromedial sirve como un importante centro de la saciedad, y el hipotálamo lateral lo componen núcleos que conforman el centro de la alimentación. La regulación neuroendocrina de la ingesta incluye factores que regulan el hambre y la saciedad a corto y largo plazo. El hipotálamo regula la ingesta a través de las relaciones entre las poblaciones de neuronas anorexígenas y orexígenas del núcleo 4. También es importante recordar que la grelina tiene un efecto de aumento del apetito y la ingesta de alimentos. En cambio, la leptina tiene un efecto en la disminución del apetito y la ingesta de alimentos. La mutación de genes que codifican para proteínas implicadas en el sistema leptina-melanocortina son una causa genética de la obesidad. Un estilo de vida no saludable puede causar obesidad. Muchas gracias por su atención.